bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultor online. Les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso de Introducción a la Dirección Financiera. Así que comenzamos. Continuamos con la segunda parte del tema 2, el coste del capital y la valoración de acciones. Bien, ahora pasamos a ver la estructura del capital. ¿Vale? Dentro de la estructura del capital para financiar un proyecto, vamos a tener que decidir entre deuda y fondos propios, entre deuda y capital, ¿vale? Entonces, básicamente, en principio el análisis va a venir por la determinación del coste, ¿no? Entonces, como estuvimos analizando, ahora venimos en detalle a lo que es el coste del capital. ¿Qué es lo que representa? Representa una tasa de retorno, ¿vale? Es el resultado mínimo que toda inversión debe tener para mantener constante el valor de mercado de las acciones de la empresa. Ceteris paribus a toda variable alternativa, como ya hemos dicho. Es decir, que si no sucede ningún otro acontecimiento que pueda afectar a la cotización. Vale, quiere decir, con esto retribuimos a nuestros acreedores en principio y después obtenemos un resultado que satisface a nuestros accionistas. Entonces, bueno, ahora vamos a centrarnos en el cálculo de los distintos costes y lo vamos a identificar, como dice aquí, con la letra K, ¿vale? Pasamos a la deuda. Nos vamos al coste explícito o efectivo del crédito, ¿vale? Empezamos con esta fórmula que en realidad es la fórmula básica con la que vamos a medir el coste del capital. Tanto en este caso, como lo vamos a hacer con el coste del crédito, con el coste de la deuda, como luego con el coste del capital propio o el coste de los fondos propios. El tipo de fórmula va a ser siempre la misma. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Esto deriva de la fórmula del valor actual neto, del VAN, ¿no? Si nos vamos a la fórmula del VAN, diríamos que el VAN es igual a un término independiente en negativo, que sería el desembolso inicial, y luego los flujos de fondos de cada periodo, que normalmente manejamos años, de cada año, y lo descontamos por una tasa, ¿vale? Por una tasa de rentabilidad. La fórmula básicamente es la misma, lo que pasa que aquí lo que estamos manejando es como si el VAN fuera igual a 0 y estamos pasando el término del desembolso inicial que iría en negativo a este lado del igual, lo pasamos sumando hacia el lado izquierdo de la ecuación, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos ver cómo I sub 0 representa los fondos recibidos en el momento inicial. Es decir, nosotros contraemos un préstamo y a nosotros nos dan X cantidad de dinero. Eso es I sub 0. Luego, este préstamo tendrá intereses pactados, ¿vale? Que se pagarán a lo largo de los años. Que puede ser intereses solo o puede ser también que a lo largo de los años devolvamos parte del capital, amorticemos parte del capital. A nosotros, para el cálculo del coste del crédito, no nos va a interesar qué es lo que paguemos, ¿vale? Como dice aquí, tomamos en cuenta salidas de fondos correspondientes al préstamo, tanto de interés como de principal, ¿vale? Puede ser que el principal se devuelva al final y sea un formato de préstamo tipo de una póliza, o puede ser que mes a mes y año a año estemos pagando capital e interés, ¿vale?
cualquiera sea el formato, a nosotros para esto nos va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Anotar cada desembolso de cada periodo y descontarle la tasa que corresponda. Esa tasa, que va a ser en principio la incógnita, es lo que va a determinar el coste, en este caso explícito, del crédito. Luego veremos que para todo lo demás es el mismo formato de fórmula y utilizamos exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, recuerden, el coste explícito del crédito, en este caso, no es lo mismo que los intereses y las comisiones. Obviamente los intereses y las comisiones van a repercutir en el coste del crédito, pero no quiere decir que sea igual. No porque tengamos un préstamo al 5% de interés anual, directamente podamos decir que nuestro coste del capital es del 5% anual, ¿vale? O es del 5%. Habrá que desarrollar esta fórmula con la secuencia de pagos y ahí sí podremos determinar cuál es, eh, cuál es nuestro coste del crédito, ¿vale? Ya sea de este préstamo, de un préstamo en concreto o de un conjunto de préstamos. Luego, como vimos, si la empresa está en beneficios, sabemos que los intereses siempre nos van a generar una ventaja impositiva. Entonces aquí está representado en la fórmula, donde nuestro coste explícito del crédito va a estar reducido por el impuesto de sociedades que nos corresponda pagar, ¿vale? Aquí tenemos que sería el coste explícito del crédito multiplicado por 1 menos el tipo impositivo, que supongamos que fuera del 30%. En definitiva, lo que nos está diciendo esta fórmula es que nos ajusta nuestro coste del crédito a un 70% de lo que calculamos inicialmente, ¿vale? Luego, cuando nosotros hablamos de financiación y de préstamos, nosotros nos comprometemos a hacer unos desembolsos que, como dijimos, contienen interés y principal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si en estos periodos de tiempo existe inflación, ¿vale? La inflación en realidad actúa también como un reductor en el coste de nuestro crédito. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos con un dinero inicialmente que teóricamente lo invertimos en la economía real, ¿vale? Como dice aquí, considerando que la empresa trabaja con activos reales y que el índice general de precios tiende a subir, podemos decir que el efecto de la inflación tiende a reducir el coste del crédito. Porque bueno, nosotros nos hacemos con el dinero hoy y hoy podemos, supongamos que lo utilizamos para comprar una maquinaria. Si la compramos hoy, la maquinaria se va a ir revalorizando. No es que se vaya revalorizando, pero si no la compramos hoy y la compramos el año que viene, va a tener un incremento por la inflación, ¿vale? Y así generalmente en el conjunto de los bienes. Entonces, esa maquinaria que compramos hoy, pero no la pagamos todavía, nos va a generar un beneficio por el efecto de la inflación. Y le va a jugar en contra a quien nos preste el dinero, ¿vale? Quien nos preste el dinero, cuando nos cobra intereses, debería tener en cuenta la expectativa de inflación para esos años, para poder obtener un cierto rendimiento, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la fórmula se modifica de esta manera agregando este término. Con lo cual, si agregamos este término aquí, vemos reducido K.
por eso bueno, tiene la nomenclatura específica del efecto antes de impuesto y después de la inflación. Ahora, mediante estas fórmulas podemos ver cómo podemos combinar, según los diferentes contextos, la forma en que manejamos nuestro coste del crédito. ¿Vale? Aquí tenemos lo que dice usos recomendables según contexto. Sin inflación y empresa en pérdidas, utilizaremos el coste explícito del crédito tal y como lo calculamos, ¿vale? Porque no va a sufrir ninguna alteración. Si el escenario se plantea sin inflación, pero con la empresa en beneficios, utilizaremos el coste explícito del crédito con efecto impuestos, ¿vale? Como porque nos vamos a beneficiar del descuento en el pago de impuestos de sociedades. Si hay inflación y la empresa en pérdidas, ahí utilizaremos el coste explícito del crédito antes del impuesto y después de la inflación, ¿vale? Y por último, si hay inflación y la empresa con beneficios, utilizaremos el coste explícito del crédito después del impuesto y después de la inflación. Ahora bien, aquí aparece lo que se denomina concepto de deuda perpetua, ¿vale? Vamos aquí a la definición. El supuesto de que el nivel de endeudamiento sea sostenido en el tiempo y por ende que no se va a devolver, es decir, que se renovará permanentemente, no que no se vaya a pagar, sino que es digamos, un stock de deuda que se va a mantener en el tiempo. El coste de la deuda se puede simplificar a la relación entre el desembolso y el saldo actuales, como lo ven aquí. ¿Vale? Vemos que la fórmula la simplificamos de la fórmula original que vimos, ¿vale? La fórmula original que vimos, lo que vamos a hacer es tomar el desembolso actual y dividirlo por el saldo actual del préstamo, que corresponde con I sub 0. Y aquí podemos ver la adaptación de la fórmula para las distintas situaciones. ¿Sí? Entornos con impuestos y con inflación. Ahora, pasando al coste del capital propio, de los fondos propios. Vale, bueno, vamos entonces con lo que denominamos coste del capital ordinario, es decir, de las acciones ordinarias. Bueno, aquí nos dice tasa de retorno que debe contener cada proyecto de inversión financiado con capital propio que tienda a mantener sin cambios la cotización corriente de las acciones de la empresa. Vale, ya la definición ya la vimos. Ahora vamos a ver entonces el modelo de cálculo, ¿no? Bien. Aquí nos dice, depende de la valoración de las acciones, tanto presente como futuras, y de las expectativas de dividendos. Bien, hay que tener en cuenta entonces que el accionista invierte con el fin de cobrar dividendos o con el fin de que la acción se revalorice, o digamos una combinación de ambos aspectos. De ahí es que nosotros podemos recoger esa información de vuelta con una fórmula derivada del valor actual neto. Vamos a continuar con lo que tenemos en la diapositiva. Hay un principio universalmente aceptado que dice que el valor de cualquier activo, sea financiero o no, está determinado por el valor actualizado de sus rentas futuras. ¿Vale? Aquí nos aparece entonces nuevamente
la fórmula del BAN, ¿vale? Y aquí es donde derivamos nuestras herramientas de cálculo. Nos dice, desde el punto de vista del accionista, los beneficios los ve en forma de dividendos en el momento en que se liquidan y son repartidos. Por esta razón, uno de los modelos de valoración de acciones universalmente aceptados consiste en la actualización de los dividendos futuros más el valor de realización o venta que tendrá en el horizonte temporal planteado. ¿Vale? Es tal cual lo que figura en esta fórmula. Tenemos que P sub 0, que sería el valor actual de la acción, va a ser igual al dividendo del año 1 con el descuento con el coste del capital propio del año 1. El dividendo del año 2 con el descuento elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el dividendo del último periodo en que tengamos el horizonte de inversión más el precio de venta en ese momento, ¿vale? Dividido por, o sea, descontando el coste del capital elevado a la misma cantidad de periodos que sea igual al horizonte temporal, ¿vale? Ahora bien, ¿qué nos dice aquí? La dificultad del modelo radica en que tanto los dividendos como el valor de realización futuro se basa pura y exclusivamente en las estimaciones, ¿vale? No tenemos ningún valor que sea seguro, ¿no? Pero bueno, digamos que podemos invertir, si invertimos en una empresa por sus dividendos, vamos a saber, lo que vamos a buscar es que esa empresa pague dividendos constantes o relativamente constantes a lo largo del tiempo. Pensemos que sea una empresa que sus resultados no se deterioren con facilidad, que sea una de estas empresas que prácticamente no tiene riesgo de quiebra, etcétera, ¿no? Y luego una estimación de precio de venta al final del horizonte temporal planteado, ¿no? Esto es básicamente cómo se piensa y cómo se debe operar. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Nosotros haremos nuestra composición de lugar con esta fórmula y lo que veremos es si P sub 0 está por debajo o por encima del precio de mercado de la acción en este momento. Entonces, de esta forma determinaremos si podemos comprar o no ese título. Supongamos que P sub 0 nos da 8 cuando el precio de mercado es 10, entonces nosotros compraremos la acción, porque nosotros estaremos ganando la tasa de descuento que hemos aplicado más la diferencia entre los 8 y los 10 que hay en el precio. Ahora, si sucede al revés, resulta que P sub 0 nos da 10 y el precio de mercado nos da 8, quiere decir que esta expectativa de rentabilidad, que teóricamente es la buena para esta empresa, resulta que no cumpliría con nuestras previsiones, con lo cual dejaríamos pasar la inversión en esta empresa. Bien, tenemos también la posibilidad de invertir solo por el dividendo, como dice aquí, ad infinitum, ¿vale? El accionista compra la acción para tenerla y solo cobrar el dividendo, ¿vale? Esta, digamos, es una situación, no es típica en los inversores de más riesgo, pero sí en inversores que buscan una cierta seguridad
para un volumen importante de dinero, van a buscar tipos de acciones que le proporcionen un dividendo casi asegurado y que no tenga no tenga latente un riesgo de quiebra, ¿no? Ya sea por historia, por regulaciones estatales, etcétera, etcétera. Empresas que no puedan quebrar en un horizonte temporal lejano, ¿no? Entonces, en estas condiciones es que se plantean inversiones, a compras de acciones ad infinitum, ¿no? Ahora bien, bueno, tenemos la simplificación de la fórmula y llegamos a lo siguiente, que P sub 0 va a ser igual al próximo dividendo dividido el coste del capital propio. Y aquí nos dice, algunas empresas con beneficios relativamente constantes suelen ofrecer dividendos estables o constantes utilizando la cuenta de reserva voluntaria como variable compensatoria en relación con el beneficio obtenido. Esto ya lo vimos en el tema anterior y en definitiva lo que se persigue es que no haya una reducción del dividendo, aunque los beneficios no sean del todo saludables, ¿no? Otros casos tenemos, en épocas de prosperidad y expansión económica, existe la posibilidad de que una empresa ofrezca un incremento anual de sus dividendos. Y aquí tenemos el desarrollo de la fórmula donde se representa el tanto por uno acumulativo de incremento anual en los dividendos. También tenemos ahora la presencia de los impuestos. Dice, ante cualquier inversión de capital, el accionista tendrá en cuenta el tipo impositivo que afectará a los dividendos. Con lo cual, aquí tenemos planteado que si hay un impuesto a los dividendos, que está representado con la letra T, nuestro coste del capital propio se va a ver, en definitiva, incrementado por el tipo impositivo. Fíjense que aquí estamos descontando por un número que es menor a 1, con lo cual lo que va a hacer es que K' sea mayor que K. Bien, hasta ahí teníamos acciones ordinarias. Ahora vamos a las acciones preferentes. Suelen llevar un dividendo asignado de antemano, ¿vale? Que esto ya lo vimos. Y el coste tiene el mismo comportamiento que el endeudamiento permanente o deuda perpetua. Con lo cual la fórmula que nos queda es la siguiente. Donde el coste del capital va a ser igual al dividendo, ¿vale? Al dividendo pactado sobre el valor actual de la acción. Bueno, vemos, estos dividendos se suelen fijar en porcentaje relacionado con la inversión. Lo que suele fijarse es un mínimo y en caso de resultados superiores, incrementos lineales o suplementos. ¿Vale? Esto puede que exista. Recordemos que estos dividendos comprometidos se cobran si el beneficio alcanza y antes de que cobren los dividendos los accionistas ordinarios. Y a los efectos de impuestos, también las retenciones y de la inflación, estos dividendos se comportan de la misma forma que en las acciones ordinarias. ¿Por qué hablo aquí de retenciones? Porque normalmente los impuestos a los dividendos van retenidos directamente por las empresas, ¿vale? Entonces, las empresas cuando liquidan el dividendo pagan de menos estas retenciones impositivas y luego las depositan en la agencia tributaria correspondiente. Bien, ahora tenemos concretamente dentro del capital propio, tenemos un apartado que es la autofinanciación, ¿vale? La autofinanciación que implica dejar los fondos en la empresa para ser reinvertidos, ¿vale? Dice, la financiación interna viene de los beneficios retenidos y los fondos de amortización, previsión o provisión, ¿vale? La empresa debe con estos fondos obtener una rentabilidad similar a la que
hubiera obtenido invirtiéndola en el mercado financiero, con un nivel de riesgo similar. Vale, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos un activo de 100, obtenemos a lo largo del año un beneficio del 10%, quiere decir que al cierre del año siguiente tenemos 110, ¿vale? Si esos 10 que ganamos, en lugar de repartirlos, los dejamos, vamos a tener un activo de 110. Con lo cual, los accionistas van a querer un 10% de esos 110, no otro 10% de los 100, ¿vale? Con lo cual, lo que podemos decir es que el coste del capital de la autofinanciación es prácticamente equivalente al coste del capital propio. En consecuencia, en ausencia del impuesto sobre la renta de las personas físicas, podemos demostrar que el coste de la autofinanciación coincide en general con el coste del capital ordinario cuando los dividendos anuales son constantes y el horizonte económico ilimitado. Si aquí lo planteamos a perpetuidad con el horizonte limitado, nos queda en que es exactamente lo mismo. Ahora bien, suponiendo un aumento circunstancial del dividendo, debido a un acontecimiento excepcional, volviendo a los años siguientes a la normalidad, si este beneficio adicional se reparte, aumenta la misma magnitud la riqueza de los accionistas. Pero si se reinvierte a perpetuidad a una tasa de rentabilidad del R por 1, la riqueza de los accionistas será ahora la siguiente. ¿Vale? Y es justamente lo que mencionábamos. Si reinvertimos, en este caso que está planteando dividendos extraordinarios, ¿vale? Vamos a conseguir una rentabilidad en el futuro superior a la del coste del capital. Y ni hablar incorporando el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Por qué? Porque si incorporamos el impuesto al dividendo, va a ser preferible reinvertir que cobrar los dividendos. Aquí nos dice, incorporando el impuesto sobre la renta de las personas físicas y estimando el tipo medio del gravamen al que denominamos S, modificamos la condición de la siguiente manera. ¿Vale? Vamos a tener que la rentabilidad es mayor a el coste del capital ajustado por los impuestos. ¿Vale? Con lo cual nos vamos a que desde ya va a ser aún muchísimo más rentable. Si les ha gustado el video, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de las nuevas publicaciones del canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.